Saludos desde los estudios centrales de Más 569 Medios. Soy Jorge Garretón. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Más 569, el podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Más 569, el podcast. Soy Jorge Garretón para este viernes 30 de mayo. Les recuerdo que estamos presentes en Spotify y YouTube. Para crecer y desarrollar este proyecto mediático, les invito no solo a escuchar, sino que también dar like en YouTube junto con suscribirse. En Spotify los invito a seleccionar y pinchar el símbolo más. Además, estamos en TikTok, donde publicamos a partir del día de ayer videos cortos de información de contingencia diaria, de contingencia política. Partimos con la primera nota del día. El presidente de la República, Gabriel Boric, anunció el retiro de los agregados militares de nuestro país a Israel. Decisión que no ha sido fácil por la carga política que conlleva. Por un lado tenemos la realidad del desastre humanitario que Israel está perpetrando en la Franja de Gaza por más de 400 días tras el ataque de Hamas, el grupo terrorista, el día 7 de octubre del 2023. Ataque terrorista violento y sanguinario que le costó la vida a más de 1.200 personas, todos civiles. Hamas nunca atacó puntos militares o puntos estratégicos de la defensa o de la seguridad de Israel, sino que atacó kibutz en el sur de Israel, la gran mayoría de ellos habitados por personas venidas de América del Sur, de Argentina, de Chile, de Uruguay, Brasil. En su esencia, estos habitantes de los kibutz en el sur de Israel son progresistas que abogan una solución pacífica de dos estados en una sola tierra, el Estado israelita junto a un Estado palestino. Fueron esos kibutz que cuentan con más de 50 años de existencia, que han sido centros de convivencia, tolerancia y respeto mutuo. Junto con esa masacre de los kibutzim en el sur, atacaron un festival musical, matando a cientos de jóvenes que iban a divertirse por el fin de semana. Jamás acabó con todo aquello. Pero la respuesta del gobierno israelí de derecha y de extrema derecha, liderado por el Likud de Benjamin Netanyahu, ha sido sencillamente desproporcionado. A la fecha, según la revista científica médica The Lancet, revista británica, contrastando las estadísticas de muertos que entrega la Autoridad Sanitaria de Gaza, UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para el Pueblo Palestino, con las redes sociales de los familiares de los muertos gazatíes, la cifra de muertos que entrega la revista médica The Lancet entre niños, mujeres y hombres ciudadanos palestinos de Gaza es un promedio entre 80 a 120 mil gazatíes palestinos muertos. Y eso me recuerda a una típica reacción del ejército nazi en el gueto de Varsovia y otros lugares de la Segunda Guerra Mundial. Por cada soldado alemán muerto, 10 prisioneros muertos. Pero esa es otra historia, pero importante recordarla. El gobierno israelita de Netanyahu, un gobierno de derecha con el Likud y de extrema derecha con los partidos minoritarios que lo componen, como ha sido la historia de Netanyahu de sus días como vocero de Menachem Begin en los años 80, luego embajador en Estados Unidos en la época de Begin y de Ariel Sharon. Cualquier acusación contra el gobierno israelí por sus acciones violentas, uno terminaba siendo aliado de los extremistas y terroristas. Si uno criticaba, era aliado del terrorismo de la OLP y Yasser Arafat. Además, éramos antisemitas. Eso es lo que nos decía Benjamin Netanyahu en los años 80 y 90.
Hoy, todos quienes critican y criticamos la masacre en Gaza, el genocidio en Gaza, somos antisemitas y aliados de Hamás. Ese discurso trabajado por 40 años por Netanyahu es algo que ha permeado hasta las organizaciones de las comunidades judías en Occidente. En Chile, ¿qué se dijo tras la noticia del retiro de los agregados militares chilenos en nuestra embajada en Tel Aviv? La comunidad judía en Chile, en un comunicado ayer, dijo que el retiro de los agregados militares a la embajada en Tel Aviv, y cito, no responde a una política exterior seria ni coherente, sino que refleja una acción ideologizada que desconoce los intereses estratégicos del país y debilita vínculos clave para la cooperación internacional. Esta decisión además deja una preocupante situación de desprotección a los más de 10.000 chilenos que residen actualmente en Israel, cuyas necesidades y eventuales requerimientos consulares quedan hoy más desatendidos. Luego, en el cierre, el comunicado de la comunidad judía juega, como es habitual, el mundo dirigido y digitado por el Likud y por Netanyahu desde los años 80. Y cito, en tiempos donde el antisemitismo surge con fuerza bajo nuevos disfraces, es urgente alzar la voz por la dignidad de la política exterior chilena, por la verdad, por la seguridad de los chilenos en el exterior y por la integridad de nuestra democracia. Cierre de comillas. Fuerte este comunicado, muy fuerte. Quienes hemos vivido en el extranjero y hemos usado nuestro consulado, sabemos que jamás vemos a un agregado militar en funciones, porque hay que separar a la embajada del consulado. Nosotros, los compatriotas que hemos vivido en el extranjero, nos relacionamos con nuestro Estado mediante el consulado, no la embajada. La embajada, y eso incluye a los agregados militares, es para la relación Estado-Estado, no para asuntos consulares. Por tanto, lo que dice el comunicado de la comunidad judía en Chile es una tergiversación de la realidad. Luego agrega que nuestros connacionales quedarán sin servicios consulares. Pregunto, ¿en qué momento hemos roto relaciones con Israel? Chile, como nación democrática, jamás, insisto, jamás ha roto relaciones con ninguna nación. Fue la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte la que rompió relaciones con Cuba, Unión Soviética, todo el ex Pacto de Varsovia y otras naciones. Así que ese argumento esgrimido por la comunidad judía en Chile es falso. Luego nos amenaza de ser antisemitas. No lo dice, pero dice que las acciones de nuestro gobierno son de orden semita, que nuestro presidente es ideologizado y antisemita, y agrega que es un peligro para nuestra democracia. Ese es el mensaje que dice la comunidad judía en Chile. Ese es el mensaje o las palabras detrás de las palabras. Pero me pregunto, ¿es esa la opinión de la comunidad? Puedo fehacientemente decir que no. Puedo decir claramente que son muchos chilenos y chilenas que profesan la religión judía, que ven en Israel como parte de su identidad, que están horrorizados por las acciones del gobierno del Likud, del Benjamín Netanyahu. Recordemos que Netanyahu es un prófugo de la justicia,
está en el gobierno para no ser juzgado por corrupción. Usa el fuero parlamentario para no ser juzgado y sentenciado en las causas por las cuales es perseguido. Esperemos que pronto el pueblo israelí, cansado de la violencia del Likud y sus aliados de extrema derecha como Itamar Ben-Gavir, el ministro de Defensa de la ultraderecha del partido Otzma Yehudit, o Ben-Gavir aboga por la expulsión de los palestinos hacia otros países. El aliado de Netanyahu en el Likud, Yoav Gallant, ministro de Defensa, ellos llevan adelante la limpieza étnica en Gaza y ahora en Cisjordania con la autorización de la construcción de nuevos asentamientos judíos en Cisjordania. Hay mucho aún que contar sobre esta noticia. Incluso el enojo del grupo interparlamentario chileno-israelí, el cual se contrapone al grupo interparlamentario chileno-palestino. El Comité por Israel de Parlamentarios dijo en un comunicado: primero, la decisión no es simbólica, tiene directo impacto en Chile. Dice que Israel es un socio relevante en áreas que son prioritarias para la seguridad nacional. Ciberseguridad, inteligencia para la prevención del crimen organizado y el terrorismo, innovación tecnológica en defensa y protección de la infraestructura crítica. Chile ha desarrollado parte de su capacidad en estos ámbitos en colaboración con Israel. Debilitar esta relación pone en riesgo avances que beneficien directamente a nuestras instituciones. ¿Qué tiene eso que ver con el retiro de los agregados militares? Absolutamente nada. El comunicado continúa. Segundo, la política exterior requiere coherencia y visión de Estado. No cuestionamos el derecho soberano del gobierno a tomar posturas críticas, pero debe haber coherencia. Chile mantiene relaciones normales con países donde se registran violaciones sistemáticas a los derechos humanos como Rusia, Irán, Nicaragua o Venezuela, donde el caso de Ronald Ojeda sigue sin esclarecerse. ¿Por qué entonces esta severidad particular con el Estado democrático como Israel? Las relaciones internacionales no deben responder a impulsos ideológicos, sino a principios consistentes al interés nacional. Claro, el genocidio del pueblo palestino no es ideológico, es una razón de principio humano. Esa es la respuesta. Y el caso Ronald Ojeda sí ha sido aclarado aquí en Chile, por si acaso, sin tener que ir a Venezuela. Y no hay agregados militares chilenos en Rusia, en Irán, en Nicaragua, en Venezuela. E incluso Venezuela retiró a todo su aparato gubernamental o consular acá en Chile. Venezuela no tiene relaciones con Chile. En el día de hoy, Chile sí las mantiene. Por eso insisto, Chile nunca ha roto relaciones con nadie. En democracia. Tercero, aislarnos no es el camino, dice el comunicado. Mientras países de diversas orientaciones fortalecen sus vínculos con Israel, como Egipto, Marruecos o Emiratos Árabes Unidos, Chile avanza en la dirección contraria. Esta tendencia afecta negativamente nuestra inserción internacional, nuestra capacidad de cooperación y nuestra imagen como socio confiable. Debemos preguntarnos si estas decisiones fortalecen o debilitan la posición del país en el nuevo escenario. Vaya. Afortunadamente no estamos solos. Keir Starmer, primer ministro de Gran Bretaña, el presidente francés Macron, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, firmaron la semana pasada un comunicado deplorando la situación humanitaria y el uso del hambre para entregar alimentos a la población palestina en Gaza. Además, estos tres mandatarios de primer orden dijeron que se está produciendo un genocidio palestino en Gaza
¿Y cuál fue la respuesta de Netanyahu? Oh, Gran Bretaña, Francia, Canadá, súbitamente son aliados de Hamás, súbitamente son antisemitas. El mismo discurso trillado y trillado desde los años 80. En el cuarto punto, el Comité Interparlamentario Chileno-Israelí llama a la responsabilidad institucional. Solicitamos al Congreso Nacional que evalúe el impacto de esta medida con una mirada de Estado. La política exterior chilena no puede estar expuesta a señales ambiguas o una decisión unilateral que comprometen alianzas estratégicas sin un análisis profundo de sus consecuencias. Creemos que, más allá de las legítimas diferencias políticas, debe primar la responsabilidad institucional y la defensa de los intereses permanentes del país. Bueno, aquí hay responsabilidad institucional. Las relaciones internacionales le corresponden al Ejecutivo y recaen su dirección y su camino al presidente de la República. Por tanto, aquí no hay señales ambiguas, hay señales claras. El presidente Gabriel Boric ha sido claro y no ha sido ambiguo en declarar que la violencia israelita en Palestina es desproporcionada y hoy es una vulneración profunda a los derechos humanos en Gaza contra el pueblo gazatí palestino, a través del hambre, a través de la hambruna, de la distribución parcelada de alimentos. Esos son los principios del genocidio que se está instalando en Palestina. Y por eso que puedo decir que el presidente de la República ha sido sensato con mirada de Estado, que no ha tenido una señal ambigua, sino clara y precisa, con análisis profundo y frío, que sí hay que declarar que Israel, el gobierno israelita, el gobierno del partido Likud y sus aliados de extrema derecha, es un gobierno que vulnera los derechos humanos y que está llevando adelante una política de genocidio contra el pueblo gazatí. Insisto nuevamente, puntos por aclarar. Israel no es un socio estratégico de Chile. China lo es, como también lo es Estados Unidos, aunque por estos días uno lo pone en duda. Chile no está aislado. El presidente de Francia, Macron, el primer ministro de Gran Bretaña, Keir Starmer, el ministro de Canadá, Mark Carney, ellos se aproximaron al concepto del genocidio contra el pueblo palestino en Gaza por Israel. Y como les decía, Benjamin Netanyahu los acusó de no estar informados, los acusó de antisemitismo y de ser aliados de Hamás. El mismo discurso usado por la comunidad judía en Chile. Vamos a una pausa y volvemos con más en nuestro podcast. De regreso, hay un par de temas de interés que no lograré desarrollar, pero sí quiero mencionar. Por un lado, está el tema de fraude con las licencias médicas, donde más de 25.000 empleados públicos del gobierno central, gobiernos regionales, servicios y municipalidades ocuparon licencias médicas de modo fraudulento para salir de vacaciones del país. Es un tema de ética y moral. En gran medida refleja el estado de corrupción de la moral individual, en gran medida de nuestra sociedad. Es un reflejo de lo que hemos construido. Una sociedad individualista, exitista, que busca nada más que el placer individual en contra del ethos societario. Si eso significó defraudar al Estado, es decir, a todos nosotros para sacar un beneficio personal, entonces todos aquellos que usaron licencias médicas de forma fraudulenta deben ser sumariados, obligados a devolver los fondos y ser desvinculados de su trabajo si así lo merita. Otro tema, el aborto y el debate que se viene nuevamente en el Congreso. Yo opino que la mujer y su pareja son los únicos que pueden decidir sobre el embarazo. Creo que nada ni nadie puede intervenir en la libertad de determinar sobre el embarazo.
el aborto desde esta tribuna debe ser legalizado para quienes deseen ejercerlo libremente, en forma sana y saludable, con condiciones higiénicas, y debiesen hacerlo sin impedimento alguno. Otro tema. El día domingo 1 de junio es día que el presidente Gabriel Boric dará su última cuenta pública. El Congreso en Valparaíso recibirá al presidente que dará su visión del año, además de dejar ideas a legislar para el cierre de este gobierno. Esperemos que una de esas medidas sea de una vez por todas la reforma a la ley de partidos políticos. Acabar con la fragmentación política y además acabar con el turismo político y la idea de que el ser independiente es bueno. Ser independiente nos debiese alertar y preocupar. Ser independiente significa una persona que no sabemos ni conocemos qué piensa o cuáles son sus creencias políticas o sus valores fundamentales. Estaremos atentos y el día lunes tendremos una visión global sobre la cuenta pública. Vamos a una pausa y volvemos con el último bloque de Más 569 el podcast. Soy Jorge Garretón. De regreso en Más 569 el podcast, vamos a nuestro último bloque de esta edición. Conversamos días atrás con el diputado Jaime Mulet, precandidato a la presidencia de las primarias a la centroizquierda por el partido Federación Regionalista Verde Social. Nuestra conversación nos lleva a través de las primarias. Además, conversamos un tema que el diputado por el Distrito 4 en la región de Atacama maneja muy bien, que es la minería. ¿Qué se siente estar en esta lógica de ser precandidato presidencial? La verdad es que me siento muy cómodo, que siento una tremenda responsabilidad, que la entendía de antes. Soy una persona que está en la política varios años y que tengo una propuesta junto a un grupo de personas que armamos un proyecto político nuevo los últimos 8 años que se llama Federación Regionalista Verde Social. Tenemos una mirada del país que tiene elementos diferenciadores de los otros candidatos, por eso que levantamos nuestra candidatura y que yo creo que le otorgan una mirada especial, distinta y esperanza al país. Me siento muy con un peso enorme sobre los hombros porque creo que es una responsabilidad mayor. Usted viene de la democracia cristiana. ¿Usted considera de que dónde está el voto o a qué público le estaría hablando? ¿A qué votante, qué elector le estaban ustedes como regionalistas verdes? El proyecto regionalista verde es un proyecto que va más allá de las izquierdas y las derechas y la división tradicional que hay del espectro político, pero es un proyecto progresista. Ahora, ¿dónde va? Va fundamentalmente a la gente que no es escuchada por los partidos tradicionales, a la gente que está esperando en los hospitales, a los 3 millones de personas que están en las listas de espera y que no le han cumplido la promesa del acceso a la salud, está en los pequeños empresarios, los MIPYMES, está en el mundo verde, está, yo le diría, en el territorio nacional, especialmente esa gente no escuchada, esa gente que no tiene capacidad de lobby para ir a golpear las puertas a la moneda o algún político de envergadura y tratar de resolver sus temas. Especialmente le diría yo a la gente que carece de voz, que está en el territorio y que es la mayoría del país, especialmente en las zonas periféricas. No solo las regiones, como esta que está al lado de Santiago y tiene severos problemas por el centralismo, sino que incluso también la región metropolitana, que hay solo 4 comunas donde deciden prácticamente todo en esa región, de manera que creo que es muy relevante la visión que nosotros tenemos. Y vamos a ese público, más allá del eje izquierda y derecha. El apelativo verde uno da a pensar ecología, medio ambiente. ¿Cuán importante es dentro de la esencia de su partido y su candidatura el elemento medioambiental? La Federación Regionalista Verde se armó con un conjunto de partidos regionalistas, partidos de una región del cual yo formaba parte de uno, y con un grupo verde también. E hicimos esta federación porque los partidos tradicionales cambiaron las normas y nos obligaron a juntarnos, digamos, hicimos esta federación, que es un partido que tiene esos 2 elementos. Ahora el elemento verde es cada vez más fuerte dentro del partido.
Los efectos del cambio climático que están hoy día afectando a toda la humanidad son obviamente efectos que generan situaciones graves y que pueden generar situaciones más graves, no solo a nivel global, sino que aquí en Chile, en Copiapó, el año 2015, un efecto muy similar al efecto Dana que pasó en Valencia hace algunos meses atrás. Tenemos que avanzar. Hay zonas que se están secando, hay situaciones graves que ocurrieron en el sur. El otro día en Punta Arenas había no sé cuántos grados. Hoy llovió en una ciudad, no sé lo que había llovido en todo el año, creo que Punta Arenas, antes nevaba. Entonces hay una situación bien compleja, difícil, y para nosotros es esencial. Cada política pública que nosotros proponemos, tenemos el tema verde en la centralidad de ella. Si hacemos viviendas eficientes energéticamente, el 1.000.000 de techos solares para contribuir al cambio climático y además bajar las cuentas de la luz. Y así cada una de las cosas, economía circular, agricultura familiar campesina, soberanía agroalimentaria, soberanía energética, y vamos avanzando. Usted viene de una región minera. Así es. Usted ha estado en la Comisión de Minería. Y hablando de temas de industrialización, por ejemplo, estamos hablando de Enami y la fundición que se cerró. Codelco, que aún no termina de desarrollar su programa de fundiciones. ¿Cómo usted ve ese elemento de tener industrialización minera en Chile, de crear empleos de calidad que vayan más allá de la extracción minera y de la exportación de los mismos? Bueno, plenamente de acuerdo con su pregunta. De hecho, en mi propuesta programática, como lo hemos señalado desde fines de enero, cuando asumí este desafío, hay en mi periodo de gobierno, si soy presidente, hacer 2 nuevas fundiciones en el país. Fundiciones de delantal blanco, de emisión cero, encapsuladas, que usen energía verde para hacer una mejor trazabilidad del cobre, que tengan refinería y que tengan planta de recuperación de metales nobles, con un triple propósito: generar empleo, obviamente se genera mucho trabajo, generar trazabilidad verde del cobre, lo más verde posible, con el uso de esa energía, y captar renta, porque en el concentrado cobre que hoy día exporta el país, que es un retroceso tremendo, porque nosotros exportábamos cobre fundido el siglo XIX, en 1850, ya sé, las distintas fundiciones, y hoy día estamos cortando piedra. Bueno, se generan miles de empleos y hay recursos como el renio, las tierras raras, el oro, la plata, el platino, que no se captan en una debida forma. Entonces creo que eso es extremadamente grave, perjudicial, y yo tengo eso muy claro. Pero el lobby de la gente que hoy día se dedica a la venta y a la comercialización del concentrado ha paralizado este país en materia de fundir y refinar, y ha impedido, y los gobiernos han cedido al lobby de los vendedores de concentrado que hoy día instalaron ese negocio, que antes no existía, porque compran partidas de concentrado, especulan con él y les conviene el concentrado. No se ha sabido avanzar con rapidez. Yo estoy presentando un proyecto de ley, además ahora, que lo tengo hecho hace mucho tiempo, para obligar que buena parte del cobre que se explote debe ser exportado solo fundido y refinado, más bien refinado. Fundido y refinado, ambas cosas, porque eso es perfectamente posible hacerlo. Lo que estamos haciendo es perder recursos, trazabilidad y dañando el medio ambiente, porque 3 barcos de concentrado equivalen a 1 de cobre, o sea, además desplazamiento, huella de carbono mayor, etcétera. Y otro tema dentro del acuerdo SQM-Codelco. Por un lado, Máximo Pacheco como presidente de la empresa lo considera muy importante. Por otro lado, también se piensa que es un elemento conflictivo. ¿Cuál es su visión sobre este acuerdo? Yo estudié el tema del acuerdo SQM y llegué apoyando al gobierno al final, digamos, fijando una postura, porque creo que políticamente no había otra. Han salido críticas de Janet Jara y de Matei, en el mismo sentido, criticando el acuerdo. Janet ha señalado que debe haber sido una empresa del Estado. O sea, me hubiera gustado que el sistema previsional hubiera quedado en manos del Estado. Y no se logró, siendo ella ministra del Trabajo. ¿Por qué? Porque no tenemos una mayoría en Chile suficiente para eso. No tenemos los recursos tampoco. Entonces, el riesgo, si no se hacía ese negocio, era dejar esto en manos de la derecha en un próximo gobierno, si es que lo gana la derecha. Creo que la fórmula inteligente que busca Pacheco de tomar el control del salar antes de tiempo, incluso quedar con una postura mayoritaria en la sociedad,
permite además captar el 85% de la renta que genera el recurso, porque capta la mitad de la utilidad de más uno, capta el valor de los arriendos, capta el royalty y capta los impuestos, lo dije, royalty y el valor de los arriendos que tienen que pagar. El cálculo es que van a captar el 85% de la renta y creo que no es un mal negocio. Y además lo toma funcionando y pierde el riesgo de el periodo Valle, que llaman que iba a cerrar ese SQM y era un periodo que había que partir de nuevo. Yo creo que dadas las circunstancias políticas no fue un mal acuerdo. O sea, lo más pragmático que hubo que hacer. Pragmático y mirar para el futuro, porque tragarse el sapo, perdón que lo diga vulgarmente, de SQM, pero no nos podemos quedar trancados en eso, ¿me entiende? Y creo que desde el punto de vista de captar renta es lo importante, captar la renta, y el 85% de renta que se capta en determinadas circunstancias es una cosa variable, es muy interesante, o sea, no nos podemos negar a eso y no correr el riesgo de quedar en manos de la derecha en un próximo gobierno si gana la derecha y que termine 100% de esa renta en manos privadas, y aquí terminó el 85%, hasta el 85% puede terminar en manos del Estado. Desgraciadamente uno muchas veces no puede hacer todo lo que quisiera, pero creo que fue un buen acuerdo en ese. A mí me costó mucho y lo estudié mucho a fondo. Estudié la historia del litio desde que se planteó a mediados de los 50, lo que pasó en la dictadura, que tuvieron el cuidado incluso en la dictadura de no privatizar, de declararlo inconcesible y otra serie de materias, porque era muy relevante. Pero creo que el acuerdo es un acuerdo que no es malo dada la circunstancia. No hay que olvidarse que el presidente Boric ganó bien, pero no tenemos un Congreso mayoritario. La gente escogió un Congreso dividido y eso es una señal también. Y por último, me lleva a una pregunta sobre la reforma a la ley de partidos políticos. ¿Cuán fundamental es? A ver, yo soy partidario de reformar el sistema, pero hacer una reforma más profunda. Lo que están planteando los senadores es un cartel. Los senadores están planteando en el Senado poner barreras de entrada a los nuevos partidos para no tener competencia. Y lo más curioso es que hay un acuerdo entre el PPD, el PS, el Partido Renovación Nacional y la UDI. Derecha e izquierda unidas jamás serán vencidas, dice alguien un poco en jocosidad, digamos riéndose. Y eso es lo que pasa, eso es un vulgar cartel que están ejerciendo en lo substantivo. Tiene otros adornos, cosas que son relevantes, y que yo estoy de acuerdo, pero la centralidad de eso es eso. Yo le digo, si quieren 5%, ningún problema, pero hagamos un sistema político de listas nacionales, donde se vote ideológicamente, y saquemos el que saque el 5%, bien entra, pero en igualdad de condiciones. Lo que están haciendo hoy día es un cartel. Yo no lo comparto y lo he dicho públicamente. Muchas gracias. Con esta conversación ponemos fin a esta edición de Más 569, el podcast. Nos vemos el lunes, donde conversaremos sobre la cuenta pública que el presidente Gabriel Boric presentará al Congreso de la República. Eso es todo en esta edición de Más 569, el podcast. La música es cortesía de Edgardo Moreno. La música escuchada lleva el nombre de Electric Guitar del álbum A Sprinkle of Africa. En la introducción y cierre de este programa, el tema de los intermedios se llama Captivus del álbum Taking Stock. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Más detalles te los entrego en las notas de este podcast. Gracias por escuchar. Comparte este podcast, suscríbete y síguenos. Dale like en nuestras plataformas para ir creciendo como medio, como comunidad, entregando información con análisis periodístico de más de 30 años de prensa acuñado en Canadá y medios públicos de habla inglesa. Esto ha sido Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla Jorge Garretón. Hasta la próxima edición.